Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre un concepto que se utiliza mucho en economía para hablar del crecimiento o del decrecimiento de la economía de una región, de un país o de un continente. Vamos a hablar del PIB, del Producto Interno Bruto. Vamos a recordar que el PIB es el valor de todo lo que se produce dentro de un lugar en un periodo de tiempo, usualmente un año o un trimestre, y se puede medir desde lo que se produce o lo que se gasta. La fórmula básica para saber la cifra del PIB es consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Vanguardia Podcast. ¿Y por qué vamos a hablar del PIB? Porque esta semana el DANE reveló los datos del crecimiento económico para el primer trimestre del 2023, es decir, lo que creció la economía entre enero, febrero y marzo de este año. Y para sorpresa de muchos, los juegos de azar, especialmente los de Internet, los eventos culturales, ferias y fiestas, conciertos, y los movimientos de aseguramiento financiero se convirtieron en las tres actividades económicas del primer trimestre del 2023 que jalonaron en gran medida el crecimiento de la economía colombiana. Así lo dio a conocer Piedad Urdinola, quien es la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la presentación de los resultados, tanto del indicador de seguimiento a la economía como del Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2023. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Entonces, ¿qué pasó en estos 3 primeros meses, en el arranque del año? El DANE, evidencia que en estos 3 primeros meses, comparado con el pasado trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, la economía creció 1,4%. Mientras que, si comparamos enero, febrero y marzo del 2023 con el mismo trimestre del 2022, el crecimiento anual fue del 3%. También el DANE nos precisó en esta presentación de resultados que el crecimiento, como lo dijimos al principio, estuvo jalonado por 3 renglones. Hablamos de actividades financieras y de seguros, hablamos de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y hablamos de actividades de educación, salud, administración pública y defensa. Vanguardia Podcast. Y para hablar de estas cifras, Sergio Larte, economista principal de Scotiabank Colpatria, nos da algunos comentarios de análisis para entender qué fue lo que pasó en los 3 primeros meses del año y por qué la economía está en una senda de desaceleración, a pesar de que vimos un dato de crecimiento del 3%. Escuchémoslo. El DANE publicó los datos del PIB de la actividad económica de Colombia primer trimestre de 2023. La actividad económica en Colombia se expandió 3% si comparamos primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. Esto redunda en que la economía definitivamente se está desacelerando gradualmente. Acordémonos que el año pasado la economía creció por encima del 7%. Dicho esto, el DANE también nos contó que al último trimestre del año pasado se hicieron unas revisiones a la baja del crecimiento de la economía. Esto también refuerza la idea de que la economía se está encontrando con una senda de desaceleración de la economía colombiana. Sin embargo, al revisar los datos, lo que vemos es que la desaceleración es gradual, no es en todos los sectores y es de una manera ordenada. Por ejemplo, lo que se ve es que la construcción de obras civiles
que algunos sectores del comercio al por menor se están desacelerando de manera muy importante, afectados por cuellos de botella en términos de costos para la construcción, pero adicionalmente la subida de tasas de interés y la inflación tan alta también ha hecho que el consumo de los hogares se vea afectado de manera importante. Es así, por ejemplo, que el consumo de los hogares durante el primer trimestre de este año lo que hizo fue verse impulsado por el consumo de bienes no durables, esto es la comida, el mercado y los servicios. De todas maneras tenemos que ir al colegio, tenemos que tomar transporte y ese tipo de cosas, pero los bienes durables de la economía, televisores, automóviles, esos se desaceleraron, inclusive cayeron durante el primer trimestre de este año. Esto nos parece muy relevante en términos de lo que hay que esperar hacia el futuro. Hacia el futuro seguimos pensando que la economía se seguirá desacelerando y puede crecer alrededor de 1 o 1.5% durante todo 2023, de acuerdo con las proyecciones de la mayoría de los analistas, y esto también apoya la idea de que el Banco de la República ya va a dejar de subir sus tasas de interés en su próxima reunión de decisión, que es en junio de este año. Tampoco nos dan los cálculos para pensar que el Banco de la República va a bajar muy rápido las tasas de interés, pero sí seguramente las va a dejar de subir. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Economistas consultados para este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander, coinciden en que a pesar de que el primer trimestre fue positivo para la economía colombiana, ya se revela una tendencia a la baja, como decíamos, de desaceleración de la economía si se compara con todo lo que pasó en Colombia en la economía en el 2022. Vimos el año pasado una tendencia de 7,5% en el crecimiento de la economía. Y desde ya el Banco de la República está hablando que este año, en el 2023, la economía solamente va a crecer entre el 0,5 y el 1%. Pero también los economistas que nos hablaron para este episodio nos dicen que la economía colombiana, en comparación con las otras economías regionales de América Latina, se ha mostrado como una economía resiliente, porque pese a la alta inflación, a la inestabilidad política y a la volatilidad del dólar, todavía la economía, los renglones económicos, las industrias, el comercio, el turismo y otros sectores mantienen el impulso y siguen produciendo. En ellos destacan el sector de la agricultura, que venía de números negativos y ya en el primer trimestre ya empieza a tener números positivos. Y para seguir hablando de este dato del PIB, Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, nos habla también de qué fue lo que pasó en estos 3 primeros meses y por qué hubo sorpresas. El dato que tuvimos de PIB fue algo menos de lo que pensábamos desde el punto de vista de crecimiento, un avance del 3%, nuestra proyección era de 3.5%. Esto tiene que ver con una revisión de los meses de enero y febrero a la baja en cuanto a actividad. En todo caso, creo que es importante destacar que la dinámica de crecimiento termina siendo satisfactoria en el sentido en que cuando cerramos el año 2022, en general los economistas proyectábamos una dinámica mucho más débil en el inicio del año, probablemente con crecimientos más cercanos al 2%, incluso por debajo de ese nivel. Entonces, este 3% yo creo que es favorable. Hay que tener en cuenta que es una situación que se replica en la gran mayoría de países del mundo, donde el inicio del año, el primer trimestre, fue mucho mejor de lo que la mayoría se imaginó. Vanguardia Podcast. De esta manera, según los analistas, vemos un crecimiento de la economía con contrastes. Mientras hubo una caída en el sector de la construcción, así como lo evidenció el DANE en estos resultados, vemos unos sectores que siguen creciendo mucho al alza, como lo decíamos al principio. Las actividades culturales se destacaron por seguir jalonando la economía. Y también tenemos otros contrastes. Mientras que el primer trimestre cerró con un marzo débil en la construcción, el comercio y la manufactura, esto contrasta, como lo decíamos, con ya el crecimiento en cifras positivas, la recuperación del sector primario, que es el sector de la agricultura y la minería.
Y con estos datos cerramos este episodio de El Bolsillo, hablando sobre la economía de Colombia y cómo impacta nuestro bolsillo. Recuerden suscribirse a su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este podcast con 5 estrellas para que le llegue a más personas. Nos oímos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.